Venezuela, una visión distinta desde Miami. Conversamos con Max Lesnick, director de Radio Miami y también director de Réplica, de espacios informativos aquí en el sur de la Florida, Estados Unidos. Max es un conocedor desde hace muchísimos años del mundo de la política latinoamericana, las relaciones Cuba-Estados Unidos, Venezuela en el mundo. Pero bueno, estamos a punto de una constituyente en Venezuela. Venezuela vive tiempos especiales, singulares. ¿Qué visión tiene Max Lesnick desde Estados Unidos sobre lo que pasa hoy en Venezuela? Bueno, realmente el tema venezolano, que se ha ido calentando a través de las semanas, tiene un punto de no retorno el próximo domingo, cuando se celebren las elecciones constituyentes. De caso de que, por alguna razón, de la movilización ya cayendo casi en el terrorismo de la oposición venezolana, que las elecciones no se celebren o no tenga la participación masiva que reclama el momento de Venezuela para resurgir como el ave fénix de las cenizas que ha incendiado Caracas a través de esta oposición incontrolable y que mira solamente el futuro de Venezuela a través de un prisma tan estrecho que no piensan en la patria, en la nación y en su pueblo. Si se celebran las elecciones constituyentes y el fin de este proceso tiene éxito, creo que vendrá una etapa por natural reconciliación del pueblo venezolano. No quiero decir con esto que la oposición vaya a abandonar las calles como debiera ser. Quizás haya que obligar a imponer el orden en Venezuela, porque en definitiva lo que está ocurriendo en ese país es una absoluta situación de descontrol de la calle venezolana. Yo muchas veces digo, cuando veo en los países con gobiernos revolucionarios que se ven acorralados por la propaganda de los grandes intereses creados, que no admiten ni en Cuba una revolución socialista, ni en Venezuela una revolución bolivariana. Cuando veo estas cosas me digo, caramba, ¿y por qué no se emplean los métodos que han de alguna manera elucubrado los factores de poder en los Estados Unidos? Yo me pregunto, ¿sería posible que una ciudad norteamericana, no digo Washington, que es la capital, cualquier ciudad por pequeña que sea, que las calles sean tomadas por personas que con caretas de gases y tapándose el rostro proclamen cualquier consigna política y que las autoridades locales, las municipales, ni siquiera tiene que ser la Guardia Nacional, que es del Estado, o las fuerzas federales, las fuerzas municipales de cualquier pueblo de Estados Unidos no podría permitir que las calles sean tomadas de una manera desordenada por personas que quieren imponer su voluntad? Yo me pregunto, si Venezuela no llega a lograr un consenso del gobierno con el pueblo, si el pueblo abandona su revolución, creo que el desastre no solamente será para Venezuela, sino para ese sueño idealista de la gran revolución bolivariana. ¿Qué va a ocurrir el día 30? Bueno, el tiempo solo lo dirá. Y considero que hay que estar alerta, porque lo que está en juego en Venezuela no es solamente el gobierno del presidente Maduro. Lo que está en juego es la revolución bolivariana, que representa el canto de esperanza de toda la América para un mundo mejor. Bueno, en estos días también desde Estados Unidos vienen aires de sirena, sobre todo de la máxima dirección del gobierno, diciendo que si va a la Asamblea Constituyente se van a tomar más medidas económicas contra Venezuela, y ya acaba, por ejemplo, de producirse una lista donde se están sancionando a funcionarios del gobierno de Venezuela. Bueno, realmente esta política del gobierno de los Estados Unidos de sancionar, entre comillas, a personalidades de un país dado porque mantengan desde el gobierno una política que afecta a los intereses norteamericanos, no es nueva. No llegan al punto del embargo total como en el caso de Cuba, pero de todas formas es el mismo objetivo.
Eso se llama en política y en la vida privada chantaje. Quiere decir que el gobierno de Estados Unidos le dice al gobierno de Venezuela que si celebra elecciones, fíjense bien, si celebran elecciones, le vamos a imponer sanciones a una serie de funcionarios venezolanos. Quiere decir que la palabra elecciones, que debía ser la base fundamental de toda democracia, y Venezuela lo es, porque la mejor prueba de que hay una democracia plena en Venezuela es que yo creo que es más que Venezuela una democracia, es un libertinaje total. Muy lejos está Venezuela de ser una dictadura. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos dice que si ese gobierno celebra elecciones constituyentes, van a tomar medidas que son drásticas, de control sobre las personalidades más importantes. Inclusive amenazan con dictar esta medida, o ya la dictaron, contra la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Quiere decir que prácticamente lo que está diciendo el gobierno de Estados Unidos y lo que está diciendo la oposición es que si hay elecciones, el gobierno será sancionado. En otras palabras, la oposición, que en vez de reclamar elecciones, lo que hace es decir que si hay elecciones, aquello es una dictadura. Es una situación, digamos, de contradicción total. Si Venezuela hace elecciones, eso es una dictadura. Primera vez en la historia del proceso político en cualquier país del mundo se puede acusar de dictadura al que celebra elecciones. Precisamente los gobiernos que no hacen elecciones son las dictaduras. Y ojalá la constituyente del día 30 de este mes, estamos a pocas horas de la celebración de este gran evento democrático, dirá qué es lo que ocurrirá en Venezuela a partir de este día 30 de julio 2017. Ha pasado el tiempo. Ajá. Una última cosa, Max Lesny. Es la misma receta para Cuba. ¿No le parece que también se está jugando la propia historia, la radicalización de la propia revolución bolivariana? Porque se está hablando del mismo bloqueo, de medidas económicas, en fin. Mira, yo escribí un artículo para Radio Miami, donde decía que la oposición estaba jugando al golpe de Estado. Lo que pretenden las turbas callejeras es crear un caos en Venezuela para tratar de que el ejército imponga el orden y de ahí, pues, irrumpiendo la bayoneta, como cualquier gobierno latinoamericano, de fuerza, el ejército en la calle, el ejército con un jefe, destituyen a Maduro y se proclama una dictadura militar. La gran incógnita es, y aquí es donde creo yo que la oposición está jugando un papel un tanto absurdo, es que juega que de esa corriente militarista que ellos están alentando surgirá un Augusto Pinochet. Me refiero al general chileno que derrocó al gobierno democrático del presidente Allende y proclamó una dictadura que costó cientos de muertos al pueblo chileno. Están jugando a eso, buscando el Pinochet en los cuarteles. Pero decía yo en este artículo que a lo mejor lo que sale de un cuartel no es un Pinochet, sino lo que sale es un nuevo Hugo Chávez. Ahí está la clave. Si hay elecciones constituyentes, se abre el camino para una democracia revolucionaria que aplastará a la contrarrevolución. Si por el contrario no se celebra la constituyente y el ejército deja de ser el ejército de la República para tomar el poder, ellos aspiran a que ese general golpista sea un dictador como Pinochet. Pero yo decía en este artículo de Radio Miami que de los cuarteles de la Revolución Bolivariana no sale un Pinochet, sale un nuevo Hugo Chávez. Y ahí se liquida este proceso y veremos una radicalización política que surge precisamente por la acción perturbadora de una oposición insensata que no entiende el juego democrático, aunque se proclama que ellos representan la democracia y la libertad. Han escuchado a Max Lesny, periodista, director de Radio Miami, en esta intervención en directo desde Radio Miami por internet aquí en Miami, Florida, Estados Unidos. Yo soy Carlos Diegues para Hermes América en Español y Radio Miami TV.